Aquí empezamos, amigos. El gobierno y el sector indígena acuerdan la creación de mesas especializadas para analizar todos los factores que intervendrán en la focalización del subsidio a los combustibles. Encontraron coincidencias en 4 de los 8 puntos y se volverán a reunir el viernes. Tras algo más de 5 horas de reunión, en la reinstalada mesa de focalización de subsidios a los combustibles, el gobierno y los miembros del sector indígena acordaron la creación de mesas especializadas para analizar de una manera más detallada cada uno de los factores que intervendrán en la focalización. Vamos a instalar en mesas especializadas. Hay algunos rubros que necesitamos analizar a profundidad para poder llegar, en este caso, al deseado de la política de focalizaciones en este país. Lo harán de manera conjunta representantes del gobierno y del sector indígena para analizar las cifras y datos oficiales que permitan identificar a los sectores que se les debe aplicar un subsidio y a aquellos que no. Lo que tenemos que hacer es un análisis con Servicio de Rentas Internas del consumo promedio de combustible, ¿no? Para eso hay que levantar la información de la facturación de todas las estaciones de servicio y hacer unos promedios ponderados que nos permitan determinar un consumo mínimo por tipo de usuario, por tipo de vehículo. Una vez que tengamos cruzada la información con el registro de la ANT, por ejemplo, de los vehículos, determinar avalúo de los vehículos, si las personas tienen uno o más vehículo, el nivel de ingresos de las personas. Y eso se analizará el viernes, luego de que la CONAIE y el resto de organizaciones este jueves consulten con sus bases, pero el diálogo continúa. Se avanza, aquí se ha logrado, en este caso, detallar los rubros que se tienen en cada uno de los sectores en el tema de los subsidios. Esto nos da un panorama general, donde permite identificar que el combustible no es el problema para el que tenga o no tenga carro, sino es un factor de la producción. De los 8 puntos planteados por la CONAIE, el gobierno identificó 4 coincidencias desde el punto de vista conceptual. La tarea más difícil está en la creación de un mecanismo de focalización. Nosotros hemos propuesto precisamente planes piloto que nos tomarían unos 3 meses para poder llegar a esa determinación, pero lo más importante de esto, ¿no?, es que vamos a trabajar en mesas técnicas. Este miércoles inició también su trabajo la mesa 3 de control de precios y especulación, y este jueves se instalará ya con el inicio de los diálogos en torno al tema. Más de 42 productos que conformamos o que se conforma el canasta básica familiar está planteada que tiene que ser controlado el tema de la especulación, el tema del alto costo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La fiscal general Diana Salazar acusó a 16 de los 18 procesados en el caso DRUF como autores del delito de peculado. Su dictamen acusatorio se dio luego de que el juez Luis Rivera negó los pedidos de nulidad presentados por las defensas. Luego de determinar que se cumplió con las garantías básicas del debido proceso y aclarando que de esta forma se superan los hábiles desvíos interpretativos de las defensas, el juez nacional Luis Rivera declaró como válido todo lo actuado dentro del caso DRUF, pues aseguró que para la reapertura de la indagación se notificó a 11 de los procesados que actualmente están en audiencia. Eso es lo que dice la Fiscalía y nosotros mantenemos lo contrario. Se ha violado el derecho a la defensa, se ha vulnerado el debido proceso y cuántos principios que protegen al ciudadano. Superada la etapa evaluatoria, la audiencia continuó con la imputación de fiscalía. La titular de la acción penal acusó a 16 procesados como autores del delito de peculado, entre ellos los 2 exministros de defensa del correísmo, Wellington Sandoval y Javier Ponce. La acusación para el brigadier general Alonso Espinosa y el representante de la empresa HAL, Juan Cortés, fue en calidad de cómplices. Estamos hablando de un perjuicio de 66 millones. Son 7 los helicópteros que presentan inconsistencias, irregularidades en el proceso precontractual, contractual y de ejecución. Están involucrados exministros, ex jefes de las Fuerzas Armadas y todo el personal que intervino en este proceso irregular. De acuerdo a la teoría de Fiscalía, el 5 de agosto de 2008 se firmó el contrato para la adquisición de los 7 helicópteros DRUF, como una adquisición emergente luego del ataque de Angostura. Pero ninguna de estas aeronaves servía para precautelar el espacio aéreo, pues eran aeronaves de rescate. De las 7, 4 se accidentaron, con un resultado fatal de 3 fallecidos. En Quito,
Daniela Valencia, 24 horas. El Consejo de Comunicación cambia nuevamente de nombre en las reformas a la Ley de Comunicación, recién aprobadas por la Asamblea Nacional. También el organismo tiene nuevas funciones, como reglamentar el acatamiento de los códigos deontológicos de los medios de comunicación. La Asamblea Nacional decidió, mediante las reformas a la Ley de Comunicación, dar más funciones al Consejo de Comunicación, que cambia por tercera vez de nombre. Se prevé que se llame Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. En el artículo 5 se establece una de sus funciones, que es ver que los medios de comunicación cumplan con sus códigos deontológicos. Si, por ejemplo, ya hay un medio de comunicación que tiene su código deontológico, que tiene una línea editorial que cumplir, y en el camino una persona se siente afectada por el medio de comunicación, debe existir algún ente que haga una supervisión. Sin embargo, para Yanine Cruz hay una preocupación en esa nueva función, pues esto ya se contemplaba en la normativa en 2013. Había un artículo 10 en donde el incumplimiento de las normas deontológicas determinaba sanciones a los medios de comunicación. Entonces nos ha preocupado esto porque es el retorno de una normativa que controla, que presiona a los medios de comunicación y que no les permite obviamente mantener esa responsabilidad ulterior como toda profesión. Paola Cabezas asegura que el informe de minoría no establece sanciones. En vez de sanciones económicas o judiciales, realicen capacitaciones. Le estamos dando primero el real sentido al Consejo de Comunicación, que al inicio en la ley original la dejaban vacío, y que ahora pueda generar un acompañamiento en este sentido a los medios de comunicación. Esas capacitaciones dependerán de la decisión que tome el defensor del pueblo. Un Consejo de Comunicación y una Defensoría del Pueblo que sean los que censuren, intervengan, sancionen a los medios de comunicación y periodistas del país. Ese es el planteamiento de esta ley. El texto del gobierno cambiaba la conformación del Consejo para evitar la injerencia del Ejecutivo. Ahora su conformación es de 7 delegados, entre ellos el de la función ejecutiva, y deberá encargarse de reglamentar y hacer cumplir el texto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Inició el proceso de externalización de farmacias en los hospitales del IES, que actualmente están en emergencia. La entidad presentó un plan de acción. Además, el Hospital de Especialidades de Portoviejo se sumó al programa que ya aplica el Ministerio de Salud en hospitales de Guayaquil y Cuenca. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se alista para aplicar también la externalización de farmacias en el área de consulta externa de sus hospitales. El proceso arrancó este miércoles con la presentación ante el Gabinete Sectorial de Salud, liderado por el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, del plan de acción para su inclusión en el programa Medicina Cerca, que es como denomina el Ministerio de Salud Pública la estrategia. Esto en el marco de la emergencia declarada el pasado 14 de julio en todos los hospitales del Seguro Social, principalmente por el desabastecimiento de medicinas. El vicepresidente aseguró que el IES muy pronto hará compras directas. O a través de catálogo electrónico o a través de subastas de compra directa. Tal y como lo hizo el MSP para las casas de salud que tiene a su cargo, a donde las medicinas, a propósito, deben empezar a llegar en estos días de acuerdo a lo ofrecido por el gobierno. Sobre cómo avanza la fase de prueba de externalización de farmacias que inició en los hospitales Monte Sinaí y Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Luego se sumó el Vicente Corral Moscoso de Cuenca y este 27 de julio, el Hospital de Especialidades de Portoviejo. El ministro de Salud, José Ruales, precisó: estamos empezando por los hospitales más complejos. Requieren entre 180 y 220 medicamentos y luego vamos a ir bajando hacia los hospitales generales y básicos. Hasta el momento se han despachado ya en farmacias privadas más de 5.000 recetas electrónicas emitidas en estos hospitales. Estamos entregando más o menos 400 recetas diarias. Incluidos los tratamientos que mensualmente reciben pacientes con enfermedades graves como hipertensión, artritis o diabetes. Sobre los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, el vicepresidente Borrero aseguró que el IES se está preocupando de que reciban sus tratamientos pese al desabastecimiento. Se están administrando los medicamentos de manera hospitalaria. Nosotros tenemos un compromiso de cumplir con la sociedad y luego continuaremos en el Gabinete Sectorial de Salud monitorizando los hospitales que tienen que estar atendiendo a los pacientes. Luisa María Heredia, 24 horas.
Seguimos, amigos, y les contamos, una familia en Ecuador necesita al menos 9 generaciones para salir de la pobreza, según el Foro Económico Mundial. En Ecuador, 4,5 millones de ecuatorianos son pobres. Dayana Monroy está con nosotros para darnos más detalles. Dayana, buenas noches. ¿Qué debe y qué está haciendo el gobierno? Hola a todos. Según expertos, el gobierno no tiene políticas públicas claras para reducir los índices de pobreza. Califican a sus políticas como tímidas y contradictorias, pues si bien hablan de mirar al campo, donde 7 de cada 10 personas son pobres, aún no comienzan a implementarse los programas. Y como ustedes decían, y me atrevo a repetir la dura cifra, si no se hace algo, las personas pobres están condenadas a hacerlo el resto de su vida, al igual que su familia. Pues una familia pobre en Ecuador necesita de 9 generaciones para salir de la pobreza. Veamos el reportaje. Ayer conocimos a Hernán de la comunidad Shuar en Huamboya, Morona, Santiago. Vive con menos de $1 con 60 centavos al día. Es decir, es extremadamente pobre. La dura realidad es que probablemente lo sea el resto de su vida, al igual que sus hijos. Los hijos de sus hijos, los nietos de sus nietos y 2 generaciones más. Y es que según el último análisis del Foro Mundial en Ecuador, una familia pobre necesita al menos 9 generaciones para salir de la pobreza. En nuestro país, 1 de cada 4 ecuatorianos es pobre y está condenado a seguir siéndolo. Susana Herrero, docente investigadora, reitera estas duras cifras y nos dice que lo primero que debemos hacer es dejar de sorprendernos y asumirlo. Ya está bien. O sea, realmente tenemos que asumir que esto somos, que los niveles de desigualdad que tenemos en Ecuador están en más altos del mundo. Realmente tenemos que sentarnos y definir cuáles son las políticas que van a acabar con eso todos. Asumir las groseras desigualdades que existen en nuestro país. Lo siguiente es mirar al campo, pero mirarlo realmente, pues es ahí donde se concentra la pobreza. Ahí hay un problema de cómo funciona todo el mecanismo de comercialización de alimentos. Al productor se le paga muy poco, el intermediario gana bastante y al consumidor se le cobra bastante. Entonces ahí hay un problema de acceso a los mercados. Para todos los académicos, la discusión sobre si el bono de desarrollo es adecuada está cerrada. Todos coinciden en decir que es necesario, aunque no suficiente. Yo creo que eso es importante tener claro a nivel de la política pública. Si es que no va acompañado de trabajo en acceso, por ejemplo, a servicios básicos, la literatura evidencia que solo son paliativos. ¿Pero qué hacer? Como solución plantean llevar adelante una verdadera intervención en el campo, dinamizar a las empresas, reducir la informalidad y que la economía trabaje para la gente, dicen. Subsidios agrícolas, mayor capacitación, mayor acceso a tecnología, es decir, inversión pública que no es compatible con una política de austeridad. Y agregan que eso no se puede lograr reduciendo el gasto social e ignorando la pobreza. Y necesitamos inversión pública y necesitamos estrategia pública. Sí, entonces realmente necesitamos sentarnos, necesitamos revisar toda la política fiscal y realmente necesitamos ver quién no está pagando impuestos y quién debería estar pagando los impuestos que ahora mismo no está pagando. Sin esto no se va a lograr nunca. Todo esto sin describir las consecuencias, no solo para el individuo, sino para el país entero. Pues tal como ha recalcado el Banco Interamericano de Desarrollo, un país no puede pensar en competitividad con una población sin educación, salud y con hambre. Y el propio gobierno en su plan Creación de Oportunidades 2025, que es la máxima directriz para la aplicación de políticas públicas, planteó como objetivo 5 precisamente erradicar la pobreza. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Y en otro tema, el conductor del bus de la cooperativa Putumayo, que se accidentó este lunes en la vía Pifo-Papayacta y que dejó 9 muertos, es procesado por muerte culposa. La Fiscalía determinó que conducía con una de las 85.000 licencias anuladas por ser fraudulentas.
Víctor Alfonso C. era quien conducía el lunes la unidad interprovincial de disco 162 de la cooperativa Putumayo, que terminó así, volcada en el kilómetro 5 de la vía Pifo-Papayacta y que provocó la muerte de 9 de los 34 pasajeros que llevaba. Aunque el conductor aún permanece en una casa de salud en estado crítico, el proceso legal ya arrancó y en la audiencia de flagrancia, la Fiscalía solicitó que sea procesado por su presunta participación en el delito de muerte culposa. Entre los elementos de convicción que presentó la fiscal de turno, Tania Moreno, se encuentra la licencia tipo E que portaba el conductor. Esa licencia justamente era una de las 85,000 que han sido anuladas entre 2021 y este año por la Agencia Nacional de Tránsito por haber sido obtenidas de forma fraudulenta. Pero desde la cooperativa aseguraban que el conductor tenía amplia experiencia. Sí tenía experiencia, ha trabajado en otras unidades anteriormente y por lo tanto ya conocía el tema de la vía. Desde hace exactamente 10 meses, las autoridades reconocieron que por las vías del país circulaban 11,000 conductores supuestamente profesionales con licencias fraudulentas. ¿Pero qué se ha hecho al respecto? ¿Qué está pasando con el retiro de circulación de las licencias a pesar de que esta administración de la ANT ya los anuló? Nosotros hacemos un llamado a todos los municipios del país, nuevamente a la Comisión de Tránsito del Ecuador y a la Policía Nacional para que realice los controles, sobre todo en las unidades de transporte público y comercial. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en lo que va del año se han abierto 246 expedientes administrativos en contra de cooperativas que han estado involucradas en siniestros de tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito ha intervenido a 13 operadoras a nivel nacional en esta administración. Las sanciones de la Agencia Nacional de Tránsito implican la suspensión de la ruta, la revisión técnica vehicular extraordinaria, la separación de conductores implicados en conductas temerarias y otras. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado investigan la veracidad de videos sobre escuelas de sicarios que estarían funcionando en el país. Respecto a estos videos que circulan en redes sociales, donde se observa a varios jóvenes recibiendo capacitación sobre el uso de armas de fuego y actividades físicas de estilo militar, el comandante de la policía, Fausto Salinas, mencionó que el tema está siendo investigado para determinar si las bandas criminales están intentando formar escuelas de sicarios. Y estamos activando todas nuestras unidades, sobre todo de inteligencia, para determinar lugares y etapas o periodos en los cuales se pudo haber producido estos hechos. Que han recibido información sobre este tema CIP, pero que las investigaciones que ha realizado la policía mediante sus grupos de inteligencia no han confirmado si en realidad se estarían capacitando a jóvenes para ingresar al mundo criminal. Tenemos que buscar hechos reales, hechos ciertos para comprobar, y eso obedece a un proceso de investigación y también a la activación de nuestras unidades de inteligencia. ¿Pero hay sospechas, comandante? Claro, hay unos videos y eso obedece necesariamente una investigación. Las denuncias que han recibido han sido especialmente de las provincias de Esmeraldas y Guayas, en donde operan estas organizaciones delictivas, denominadas los tiguerones y los lobos, que se observa en los textos del video. El día de hoy se desarticuló una organización criminal, tenemos varios operativos que se van a ejecutar en diferentes provincias y no permitiremos que estas actividades se sigan fomentando en más lugares del país. El director de investigaciones de la policía, de su parte, manifestó que la intención de las bandas criminales es generar caos en la ciudadanía mediante estos videos que se publican en redes sociales y que primero habrá que confirmar si fueron grabados en el país. No es así, no estamos invadidos de escuelas de preparación, y si existe alguna intención de generar una de ellas, pues el Estado, la policía, actuará con todos los argumentos legales para impedir este tipo de actividades. Descartaron las autoridades que los asaltos que han sufrido algunos destacamentos y unidades policiales tengan relación a este tipo de hechos, en donde supuestamente las bandas criminales buscan fortalecerse con el robo de armas. Han sido recuperados armamentos de los diferentes casos que se ha tenido, e incluso armamento que fue sustraído del saqueo e incendio a nuestro VCD, la ciudad del Pucho. Paul Coello, 24 horas. 16 personas vinculadas a los delitos de narcotráfico, sicariato y otros
Fueron detenidas durante un operativo realizado en Guayas y Santa Elena por la Policía Nacional. Entre los detenidos consta el líder de una banda delictiva que recibió cerca de 60 disparos el pasado mes de junio. Fueron cerca de 200 efectivos policiales que la madrugada de este miércoles se desplegaron en el mega operativo Gran Impacto 14. Desarticular a 2 células de la banda narcodelictiva Los Lagartos era la misión. Allanaron de forma simultánea 33 inmuebles. En Guayaquil, los uniformados llegaron al Guásumo en el sur y a Guayacanes en el norte, donde fueron incluso recibidos a bala. El operativo se replicó en Naranjal y en la provincia de Santa Elena. El despliegue dejó 16 detenidos, incluyendo a un menor de edad y a los líderes de estas 2 células. Uno de ellos es alias Ojón. El segundo es alias Joselo, quien el pasado 7 de junio fue atacado al salir de una plaza comercial en la vía Salitre, con 60 tiros, pero sobrevivió y fue trasladado al hospital Luis Bernace en Guayaquil, donde posteriormente detuvieron a 18 personas con armas en los exteriores. Además de los detenidos, el operativo de la madrugada dejó más evidencia. Las células encabezadas por alias Ojón y alias Joselo se dedicaban al control de varios territorios en Guayas y Santa Elena, en donde distribuían la droga. Y a la vez utilizaban el estero salado como ruta para transportar alcaloides hasta los buques de carga que salen desde el puerto marítimo con destino final Norteamérica y Europa. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Entidades públicas decidirán su aforo y porcentaje de teletrabajo durante 15 días ante el aumento de casos de COVID-19. Se busca precautelar la salud de los colaboradores y garantizar un buen servicio a los ciudadanos. Por 15 días, a partir de este jueves 28 de julio, entidades públicas se regirán al teletrabajo, un anuncio dado por el COE Nacional ante el aumento de contagios de COVID-19 en todo el país. Decide el número de porcentaje de trabajadores que harían presencial y quienes van a teletrabajo para minimizar los riesgos. Por parte del Ministerio de Trabajo ya se designó la hoja de ruta en donde se indica que cada entidad deberá estudiar su realidad y definir cuál es el porcentaje ideal para precautelar la salud de sus colaboradores y además brindar un buen servicio al ciudadano. Cada entidad pública, bajo la responsabilidad de su máxima autoridad, resuelva lo que denominamos el aforo. Ese aforo puede ser completo, si es que así lo decide la autoridad máxima de cada entidad pública, o puede ir variando de acuerdo a su propia realidad y a su propia necesidad. Que a partir de este jueves se conocerá realmente cuántos de los más de 400.000 empleados públicos estarán trabajando desde casa como parte de esta medida, mientras que se evaluará día tras día para evitar que entidades como el Servicio de Rentas Internas o el Registro Civil vuelvan a presentar problemas como largas filas ante la falta de personal. Es necesario, se readecuará de acuerdo a cómo va el funcionamiento en la atención al público de cada institución. Las que podrían no acoger el teletrabajo, recalca, son los sectores estratégicos y empresas privadas, pero que cada empleador debe analizar su situación. Los casos de COVID-19 en esta última semana pasaron de 12.617 a 16.817. Es decir, 4.200 contagios adicionales, por lo que esta decisión y el anuncio de un nuevo plan de vacunación serán fundamentales para evaluar en 2 semanas más el comportamiento del virus y medidas a aplicar en el territorio nacional. Valery Villalba, 24 horas.